Hola queridos amigos, bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad. Una semana más de continuar compartiendo las hermosas enseñanzas de Lección de Escuela Sabática, semana tras semana, compartiendo aquí y desde las redes sociales. Y es interesante porque ya casi vamos culminando el trimestre, solo faltan más dos, contando esto serían tres, y estamos acabando un segundo trimestre. Mas, sin embargo, es de una bendición. También quiero presentar aquí a Joel. Joel, gracias por continuar con nosotros, gracias por tu tiempo, por la dedicación que también das. Bienvenido. Gracias, Ronald, por la invitación una vez más. Estoy contento de participar en el repaso de esta lección, que semana tras semana estamos sacando lecciones tan grandes, tan importantes, no solo de manera grupal, sino también de manera individual. Realmente las lecciones que la Biblia hace en cuanto a la profecía son no solo de un asunto escatológico, porque nos muestran nuestra condición y también la forma en cómo deberíamos actuar en medio de las crisis que más adelante y muy próximos a venir. Sí, sin duda alguna, imágenes, símbolos que están mostradas en las escrituras, sean historias, profecías que tienen un doble cumplimiento, ¿sí? Tipológicas, etcétera. Todo ello nos prepara para el tiempo en que estamos viviendo, de hecho, ¿no? Yo creo que la generación de hoy está llegando a la consumación de los siglos. Así que hasta ahora ha sido de muy nutritivo, se podría decir, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bien, también quiero aprovechar para aquellas personas que eh, participan con nosotros a través de la lección de escuela sabática. Eh, es interesante notar que aquí en IAG Dios sin duda alguna ha estado operando en gran manera. eh, Cada vez va extendiéndose, ¿sí? Y eso muestra de que Dios siempre está al control, Dios tiene su método de trabajar y IAG sigue creciendo. Tenemos aquí en el estado de Bahía, tranquilamente, una clínica de salud mental y también por Pará. Tenemos Tiempo de CMA que apenas está comenzando, mas sin embargo entendemos de que Dios continuará dándoles sabiduría, inteligencia a todas aquellas personas que están al frente de estos proyectos. Así que yo apelo a su corazón para que pueda continuar con sus oraciones, eh, que la oración consideramos como algo vital. Cuando oramos por un proyecto, oramos por las personas, por los que están al frente, inclusive por los líderes, eso ayuda mucho. Así como se hacía sacrificios durante la mañana, la tarde, no solamente por el que pecaba, sino por todo el pueblo, hoy las oraciones también tienen que ascender continuamente al santuario celestial. Así que eso por una parte y también por la otra parte estamos muy cerca de un congreso. Aquí en el mes de julio estamos en un congreso y lo interesante es que vienen dos predicadores que son hispanos, ¿sí? Uno de Colombia y otro de Chile. Así que quédese para tener un poquito mayor de información. Quédese con nosotros y vea el siguiente video. Es tiempo de consagración, tiempo de buscar el derramamiento del Espíritu Santo, tiempo de unirnos en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Por eso quiero invitarte al 8º Congreso del IAG. Será una gran bendición con los conferencistas Clarence Peña de Chile y Carlos Rivero de Colombia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Hola mis queridos amigos, les saluda Carlos Rivero. Será un evento maravilloso en donde pequeños, jóvenes y adultos seremos grandemente bendecidos por Dios. Un Dios que está moviendo grandes cosas en la historia final de este conflicto, que entiende que hay lugares que están vacíos, esos que ocuparon grandes hombres de la fe del pasado y que hoy deben ser llenos. Por eso, Él está dispuesto a darnos ese poder que prometió para que tú y yo podamos ser esos héroes de la fe del tiempo final. Y si tú estás allí, créeme, serás ricamente bendecidos. Allí nos encontramos. Dios te bendiga. Bien, como ha visto, el congreso está muy próximo. Sin duda alguna, yo sé que
muchos, siempre vienen, en cada congreso siempre vienen hispanos, sea de Colombia, sea de Chile, sea de Perú, sea de Bolivia, siempre vienen. Así que si usted se ve animado a participar de este congreso, le hacemos también la invitación. Bien, queremos de hecho continuar de lleno con la lección de escuela sabática, así que Joel, voy a pedir que nos dirijas con oración. Sí, oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos por la oportunidad que tenemos de exponer su palabra. Le rogamos que su Espíritu Santo nos asista en cada momento, que las palabras que vayamos a hablar sean suyas, Señor. Pedimos que su Espíritu Santo no solo impresione en nuestros corazones, sino también de aquellas personas quienes van a estar oyendo, que las lecciones presentadas puedan hacer impacto en nuestro corazón y nos guíen a tomar decisiones. Pedimos su compañía, su dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en la lección de Ruth y Esther. Es interesante estas dos personajes, son dos mujeres que sin duda alguna están registradas en las Sagradas Escrituras y es más, tienen un libro Ujú. que llevan su propio nombre, que estas mujeres, o de la genealogía de estas mujeres también inclusive vino Jesús. Así que la historia que está registrada durante el estudio de esta semana nos van a ayudar a entender un poquito la experiencia que estas dos mujeres tuvieron, a entender un poco más de cómo nosotros hoy podemos tener quizás situaciones parecidas y cómo ver a un Salvador o cómo, ¿no? Cuando se decrete como en tiempos de la reina Esther, cómo estar preparados para cuando llegue el tiempo. Así que vamos a ver a través de estas dos experiencias que prefiguran, ¿sí?, los acontecimientos finales de la historia humana. Am, el texto que tenemos para memorizar está en el libro de Esther, capítulo 5, verso 2, donde dice la escritura así. O Joel podría Sí. ayudarnos con la lectura. Esther capítulo 5 versículo 2 dice, cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Después Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Lo interesante en esta historia es que, de hecho, más luego vamos a ampliar un poquito este asunto, pero lo más interesante es que la reina Esther estaba en un tiempo donde su pueblo iba a perecer dentro de poco tiempo, ¿sí? Y las acciones de ella eran vitales en aquella ocasión. Y es más, si ella tan solo hubiera buscado su propio bien, sin duda alguna hubiera perecido. Mas, sin embargo, la manera como actuó en aquel por su sabio consejero que fue su propio primo, ella recurrió al poder divino, a la oración, ayuno, y eso hizo un cambio en favor del pueblo de Dios. Así que esos tiempos sabemos que van a acontecer, pero a mayor escala en nuestro tiempo. Quiero tan solamente leer, hay una cita que está en el libro Comentario Adventista, en el tomo 3, donde dice así, hablando solamente de la reina de Esther, mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Cuando esta expresión encuentro, siempre se me viene al pensamiento de que todas las naciones que subieron al escenario tuvieron un papel importante que desempeñar para cumplir los designios o propósitos de Dios. Y dentro de esas naciones que subieron también Dios dirigió a individuos, ¿sí? En Babilonia veremos seguramente a Nabucodonosor, que se le reveló la luz necesaria para su propia salvación, no solo de él, sino a su nación entera, y él tuvo un papel importante en el cumplimiento de la profecía. Así que Dios, dice, obraba en tiempos de la reina Esther para llevar adelante sus propósitos para su pueblo o en favor de su pueblo. Lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino, dice, resultó para el bien de Israel. Así que Dios, eso nos muestra de que al final, por más que el pueblo de Dios sea amenazado, nunca el cristiano debería olvidar que Dios está bajo el control. Y eso siempre debemos tener en cuenta. Dios está
bajo el control. Dios es el que guía la historia de la humanidad. Bien, no sé si yo quería hablar algo, podemos pasar al día domingo. Sí. Ok, el día domingo es un título muy interesante. Hambre en la casa del pan. Lo interesante de ese título es que viene de Belén, ¿eh? Ujú. Belén, una casa donde se hacía o donde nunca faltaba el pan. Lo más interesante es que esta es una historia que va a mostrar donde supuestamente el pueblo de Dios debería estar en abundancia porque Dios había dado Canaán como su posesión. Y resulta que en esta experiencia de Ruth, antes de que Ruth existiera, de hecho, es Noemí, hubo un hambre en toda la tierra, ¿sí? Y el hambre hizo que Noemí y sus dos hijos salieran del territorio de Israel y fueran para la tierra de Moab. Ahora, eso muestra de que la razón por la que existía el hambre es que el pueblo de Dios estaba siendo infiel a su creador. Así que lo que queremos averiguar en esta hora es que cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y qué las causó. ¿Cómo refleja esto la situación a la que se enfrenta ahora toda la humanidad? Porque las desgracias que van a caer, hoy en día quizás muchas personas se van a sentirse muy familiarizadas con la experiencia de Ruth y van a tener preguntas como, ¿por qué? La pregunta más común es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa a mí? Vamos a ver la experiencia de Noemí, de Ruth, para entender un poquito el escenario. Muy bien. Es interesante que las dos historias que vamos a mencionar en la semana nos muestran una crisis. Ujú. Y de hecho, la Biblia tiene muchas historias hablando también de crisis, angustias, cosas terribles. Sin embargo, ese es el momento en que Dios actúa. Muchas veces ese es el momento en donde el hombre busca a Dios con más fuerza que antes, con más fervor. Entonces, este más o menos es el caso. Antes de comentar un poquito acerca de la historia de Ruth, quisiera leer lo que dice en Educación, en la página 131. Dice, como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que sus biografías. Y justamente vamos a leer o a estudiar un poquito más la biografía en el libro de Ruth, en el libro de Esther. En primer punto, vemos la historia de Ruth. Ruth era moabita, sin embargo, antes de que llegara a ser conocida, acontece algo en Israel. Y no solamente en Israel, sino dice en la tierra. Ruth en el capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció que en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Es interesante porque el mismo título de este día, del día domingo, dice hambre en la casa del pan. Y ya como dijiste, Ronald, Belén significa casa del pan. O sea, en el lugar en donde debería haber alimento, no había. Ahora, también mencionaste algo interesante, que el hecho de que había llegado esa plaga, que era falta de lluvia, había hecho que no exista alimento en Israel mismo. El pueblo de Israel era sustentado por las lluvias. Claro, ellos entendían que las lluvias venían del Señor y eran enviadas por el Señor. Ellos vivían en un lugar alto donde no había ríos cuando ellos estaban en Canaán y dependían sus cosechas totalmente de las lluvias. Es por eso que en la Biblia nosotros encontramos promesas en el sentido de que Dios enviará las lluvias a su tiempo, porque sin lluvias el pueblo de Israel no se podía sustentar con alimento. En Levítico el capítulo 26, versículos 3 y 4 dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Esta era la promesa. Ahora vemos una situación de hambre en la tierra. Quiere decir, y lo más probable es, que Israel haya entrado en un estado de rebeldía contra Dios. Tal vez, como acontecía en muchas ocasiones, idolatría, tal vez alejándose de los parámetros que Dios había establecido como nación y tal vez muchas otras cosas más. El asunto es que hubo hambre. Ahora, ellos piensan que Moab es la respuesta para eso, porque Moab era donde el lugar en donde ellos vivían era un valle que tenía mucha abundancia. Entonces ellos ven como respuesta a la hambruna ir hacia Moab.
Entonces, más o menos estamos viendo el panorama de la situación. Moab es conocida, bueno, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que era enemigo del pueblo de Dios. Muchas veces Dios colocó ciertos parámetros hasta rígidos en cuanto a los moabitas. Ellos hacían pasar sus hijos por el fuego y cosas terribles. Yo recuerdo ahora un texto que decía que los extranjeros tenían que unirse al pueblo de Israel y tenían que pasar ciertas generaciones hasta que se unan. Pero hablando de los moabitas, decían, ni en 10 generaciones. ¿Por qué? Porque realmente era una nación terrible, era muy dada a la idolatría. Sin embargo, la familia de Elimelech, Noemí y sus 2 hijos, fueron hacia allá en busca de alimento. El libro de Ruth nos va a repetir muchas veces Ruth la moabita por el hecho de que ella era moabita y los que eran de Moab, como les decía, tenían una reputación muy mala para el pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros analizamos los nombres de los personajes, por ejemplo, Elimelech, que quiere decir mi Dios es rey, podremos ver que tal vez los padres de este hombre eran temerosos del Señor. Noemí, que quiere decir mi placer o dulzura también, que representa tal vez un carácter agradable, un carácter que brinda confianza, que son características. El nombre en el pueblo de Israel era muy importante porque nos daba algunas características de la persona. En cambio de los 2 hijos de Noemí, que son Mahalón y Quilón, que los dos hacen referencia casi a la misma cosa porque uno de ellos significa enfermedad o enfermizo y el otro agotamiento por enfermedad. Entonces, nos podrían mostrar que tal vez ellos desde temprana edad ya mostraban ciertas inclinaciones a estar muy enfermos. Tal vez Deficiencias físicas podría ser también. exactamente. Entonces, tal vez eso influyó en que ellos al final hayan muerto, porque murió ellos 2 y su padre. Ahora, de esta historia nosotros podemos sacar una lección, y es el hecho que todo el panorama que tenemos aquí nos muestra un poquito, o nos habla en cuanto al asunto del conflicto de los siglos, porque si nosotros miramos de acuerdo con ese lente, vamos a sacar muchas lecciones. Falta de alimento nos puede bien mostrar la falta de alimento espiritual, crisis de la palabra de Dios, y ellos teniendo hambre de la palabra, ellos van hacia un lugar por el conocimiento de Dios, un lugar donde Dios nunca les había mandado. Ellos encuentran dificultades, angustias, la muerte de los miembros de allá, y al final ellos vuelven nuevamente para Israel, porque es allí donde el verdadero alimento está y se encuentra. Entonces, el primer día como que nos muestra ese panorama, la dificultad, la cuestión a tratar. Solamente quiero compartir esta cita más que dice en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 65. Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros. Nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Si recibimos su amor, nos dará igualmente tiernos y bondadosos. Nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. Dios siempre guió a Noemí a través de esa salida del pueblo de Israel, y vamos a ver más adelante cómo que influyó eso en otras personas. Interesante. Es una historia muy trágica, se podría decir así, porque primero muere su esposo y después sus hijos. Y sus hijos ni siquiera dieron nietos. Pareciera que su generación estaba muerta y imagínate viuda y ahora con su nuera que también era enviudada. Lo normal o lo más natural del ser humano es prácticamente quejarse, ¿no? ¿Por qué? Pero esta historia muestra un panorama diferente. Por más que perdió Noemí a su esposo y Ruth también, ellos decidieron volver, ellas decidieron volver a su ciudad, que más adelante hablaremos un poco más a detalle, pero lo que más me llama la atención es que este tipo de sufrimientos de Noemí, sin duda alguna la prepararon para llevar a Ruth. Sin duda había sido una buena influencia positiva en Moab, tanto Noemí y sus hijos. Y ahora Ruth decide seguirles a ellas. Y lo que veo es que a veces Dios permite muchas situaciones para formar un carácter sólido, para tener una confianza más implícita en el Señor. Porque sin duda alguna, nosotros hoy en día no veríamos de que de esa genealogía vendría Jesús, vendría de Ruth. Incluso se cree de que
tanto Boaz y Ruth luego llegan a ser abuelos de David, ¿sí? Y sabemos que David es de la genealogía de Jesús. Lo que siempre me quedo pensando es que por más que acontezcan esas situaciones, el hombre no está abandonado. No está abandonado por Dios. Son tan solo herramientas que Dios usa para engrandecer más aún su poder, su soberanía y elevarlo a la humanidad también a una esfera. Imagínate, Noé y Ruth ahora son registradas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como mujeres de fe. No perdieron la esperanza. Así que eso es lo que más me llama la atención de la experiencia de Noemí y también de Ruth, ¿no? No desfallecieron y sin duda alguna nosotros tendremos que pasar, algunos están pasando esa misma situación, pero no olviden, no están solos en este conflicto, no están solos. Dios siempre está al lado nuestro para ayudarnos. Vamos a seguir hablando, de hecho, de la experiencia de Ruth y Noemi, y ahora especialmente es de Ruth, porque el escenario muestra de que ellas deciden volver porque escucharon de que Dios nuevamente visita para Israel y comienza un tiempo de cambio, ¿sí? Comienza a haber alimentos. Así que al enterarse de eso, Noemí, ella decide volver. Lo interesante es que cuando ella decide volver, sus dos nueras deciden seguirla. Sin embargo, su raciocinio de ella es muy interesante, porque ella dice que deberían volver sus nueras, no tienen derecho, y es más, deberían tener su propia familia, ¿no? Y ella como que se siente muchas veces como abandonada por Dios. Yo creo que es un sentimiento natural del ser humano. Además, sin embargo, una de ellas decide seguir y es Ruth. La otra decide volver. Y la resolución que toma Ruth está en capítulo 1, verso 16, donde dice de que no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es la resolución que toma Ruth y ellas deciden devolver. Ahora, lo que acontece después de eso es muy interesante. Ah, Vamos a permitir también que Joel comente un poco respondiendo a esta pregunta. Dice, ¿por qué es el momento allí narrado tan crucial dentro del relato? Citando Ruth 2, 5 al 20. Bien, antes de entrar a los versículos que nos da la lección, quisiera que veamos un detalle interesante, que en el mundo en que vivimos la relación de nuera y suegra no es muy buena. Y en este caso vemos un acontecimiento contrario a lo que nosotros normalmente podemos ver, porque vemos la relación de Noemí para con Ruth, una relación muy cercana. Yo creo que en este tiempo no es común ver que una nuera deje todo lo que tiene para irse a vivir con su suegra. Es algo difícil de creer aún, pero en este caso fue así. Y no solamente fue Ruth, sino también la otra nuera, Orfa. Hubo una ocasión donde les dijo, váyanse y vuelvan para su ciudad, para su pueblo. Y las dos dijeron que no, que te vamos a seguir. Entonces nuevamente les vuelve a decir Noemí, vuelvan porque yo no voy a poder tener otro hijo más. Entonces una de ellas vuelve. Sin embargo, Ruth se queda. Y le dijo nuevamente, puedes volver porque tu hermana volvió. Y Ruth le dice, no, yo me quedo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y se queda con ella. Y es interesante ver ese tipo de cercanía. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál habrá sido la actitud, el comportamiento de Noemí, el carácter de Noemí de tal manera que ganó la confianza de su nuera, de otra persona, de otra cultura, cosas muy distintas? Sin embargo, vemos aquí presentado que el carácter de Dios en la persona es capaz de transformar corazones, es capaz de atraerlos a Cristo. Y eso sucedió en el caso de Ruth. Ruth fue transformada por el carácter bondadoso, por el carácter dulce y tierno de Noemí. Muy bien, ahora sí vamos a la cuestión del versículo que nos muestra Ruth, el capítulo 2, del 5 al 20. Yo quiero leer desde el versículo 8 y vamos viendo algunos asuntos interesantes. Yo más quiero sacar algunas enseñanzas que nos trae aquí, de paso a responder al final la pregunta. Versículo 8 dice, entonces, Boaz dijo a Ruth, porque ella ya estaba recogiendo en los campos de Boaz, ya había hablado con sus siervos, y entonces Boaz entra en el asunto y habla con Ruth. Hija mía, le dice, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Eso es un asunto interesante, porque vamos a ver más adelante que Cristo toma el papel, perdón, Boaz
toma el papel de Cristo aquí. Entonces, bien podemos nosotros entender de que estas palabras pueden bien referirse a la iglesia o hasta a nosotros de manera individual. Le dice, y noten cómo dice aquí, no pases a otro campo. Es interesante, Dios nos dice, quédate en este campo, quédate aquí, porque esto es mi lugar. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Se dan cuenta cuál es la actitud que tiene vos para con Ruth? Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, y le pide la razón. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Miren la actitud de Ruth de sentirse indigna de los favores que le estaba dando vos. Y nosotros veamos desde este punto de vista, es Cristo hablando a la iglesia también. Le dice que Él va a suplir todas sus necesidades y Ruth recibiendo todos esos favores. Vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió, que se sació y le sobró. Ser alimentados por la palabra. Versículo 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados. Y escuchen solo cómo dice, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Esa es la forma en cómo Cristo obra para con nosotros. Yo me imagino que Dios de alguna manera dice eso para sus ángeles, que deje caer ciertas cosas para que nosotros recojamos. El versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y esta es la buena noticia. Él es nuestro pariente y Él puede redimirnos. Esa palabra redimirnos, que muchas veces nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo hace referencia al sentido de liberación. Elimelech, al salir de sus tierras, había sido despojado de todo lo que tenía. No era simplemente que él estaba yendo a buscar comida, sino que él ya no tenía posesión en su tierra. Y ahora al volver Noemí necesitaba de alguien que pague esa deuda y ella vuelva a obtener todo lo que había perdido. Eso es el sentido de la palabra redimir. Levítico 25:25 nos habla de esa palabra. Dice, cuando tu hermano empobreciere, tu hermano, y vendiere algo de la posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora, toda esta historia nos muestra una enseñanza grande, que es Cristo nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque es Cristo nuestro pariente más cercano. Cristo se hizo nuestro pariente más cercano. Proverbios 18:24 nos dice que tenemos un amigo más próximo que un hermano. Y esa es la actitud de Cristo. Él tomó voluntariamente esa posición. Ahora, había una pregunta al final que decía, el Creador no solo se convirtió en parte de su propia creación, sino que también murió por ella. ¿Cómo debería influir esta asombrosa verdad en nuestra propia existencia? Ahora ya trayendo para nosotros la enseñanza. El hecho de que Cristo se haya hecho uno como nosotros, esa es la esperanza de nuestras esperanzas. Cristo es como uno de nosotros. Él es un ser humano y aún es un ser humano allá en el cielo. Él es un ser humano glorificado. Pero Él comparte nuestra naturaleza. Dice la sierva del Señor que Él va a estar ligado por siempre con la humanidad. Y su humanidad es como un hilo de oro que nos une a Él. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Él decidió hacerse uno con la humanidad por toda la eternidad. Y es por eso que esa es la esperanza de las esperanzas. Amén. Lo interesante de esta historia es la experiencia de vos es una prefiguración de lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Y es interesante porque cuando Noemí descubre que vos es el pariente cercano, él dice que ¿no? Ujú. Este es el que nos va a redimir. Y es interesante, la palabra redimir viene de hebreo goel, y en la Biblia se encuentra, en el Antiguo Testamento especialmente se encuentra, especialmente en el libro de Isaías se encuentra bastante. Goel, redentor, redentor o redimir. Y esa es la historia muestra eso, de que al igual que vos redimió a Ruth, ¿sí? Porque sabemos que ella, no sabemos cómo aconteció en sí la escena, si ellos tuvieron que vender su terreno e irse para Moab, no lo sabemos. Más sin embargo, vemos de que existía una ley dada por Dios mismo, de que se debía haber, o si había algún pariente cercano, tenía esa disposición para redimir. Y eso es lo que justamente Cristo ha hecho, ¿no? Jesús, nuestro pariente más cercano, vino a redimir con su propia sangre, no importando en qué condición el hombre estaba, porque imagina la condición en que estaba Noemí y Ruth, enviudadas ambos. Parecía que su suerte estaba terminada, pero mira dónde llega Boaz, en qué momento y cómo la redime, lo que luego mencionaremos. Así que lo que debemos ver de esta historia es sin duda alguna de que así como nosotros necesitamos un redentor y Cristo lo ha hecho con su propia sangre y no solamente nos compró, sino que nos quiere hacer participantes de su propia naturaleza. Eso es lo que a mí más me llama la atención de la Sí. experiencia, porque después que Ruth se une con vos, ella forma ser parte de la familia de vos. Ujú. Y nosotros también cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos la redención que Él nos compró nuevamente con sangre, somos unidos o aceptos en el amado a través de su propia sangre y somos parte de la familia celestial. Así que tiene de hecho muchas enseñanzas de aquella historia. Bien, pasando al día siguiente y continuando de esta historia, de que descubriremos ahora de que cómo vos redime, ¿sí? A, a Ruth. Lo que más me llama la atención es que el comportamiento caballeroso de este hombre. Mm. El tipo de comportamiento que tiene vos debería ser el tipo de comportamiento de todo verdadero cristiano. Por más que este hombre sea prefiguraba a Cristo, cada cristiano también debería reflejar eso mismo. Eso es lo que yo saco. Bien, la pregunta es, citando Job 1:6, que también es la misma palabra que se usa por allí en el libro de Job, ¿no? Cuando Job expresa, yo sé que veré al final al Redentor, ¿no? Ujú. La misma palabra Goel se usa. Lo interesante es que toda esta escena también muestra en el contexto de los acontecimientos finales. La pregunta es, ¿qué revelan los siguientes pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto de la humanidad? Que también él intenta reclamar a la humanidad como suyo, ¿sí? Así como en tiempos de la reina Esther había un pariente más próximo, pero no la quiso redimirla, ¿sí? No la quiso redimirla. Quería redimir las posesiones, pero redimirla a ella y tomarla como esposa no la quiso. Ujú. Y el único que tuvo derecho por la autorización del otro fue vos. Bien, saquemos enseñanzas de la experiencia de Ruth, ¿no? Sí, Elimelech, como ya mencionamos, él perdió sus tierras Ujú. por causa de la crisis que había allá, que bien podría ser un símbolo de Adán, perdiendo por engaño la posesión de la tierra, que ahora quedó en manos de Satanás. Ahora, solo podía ser redimido por el pariente más cercano, o por la persona o por el ser más cercano que tenía. En ese caso, había otra persona, como ya mencionaste, que también era un pariente aún más cercano que vos, y él tenía el derecho de redimir. Sin embargo, vos, como dijiste muy bien, él era un caballero. Él había hablado ya con Ruth en ese sentido, porque Ruth ya le había expresado el sentir de su suegra, Noemí, y
Y vos sabiendo todo este asunto de las leyes de Israel, le dice, espera, todavía tenemos que hablar con el otro hombre. Entonces esperan, vos le esperan en la puerta de la ciudad, conversan allá y le dice, tú redímela. Y él le dice, está bien, yo lo voy a hacer. Pero él le dice, le da un detalle más de esa redención, le dice, tú tienes que casarte con Ruth. Entonces ahí como que el hombre dice, no. Y vamos a leer Ruth capítulo 4, versículo 6. Y respondiendo el pariente, o sea, el otro, no puedo redimir para mí porque dañará mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y esa palabra o esa frase, dañará mi heredad, sí, podemos ver en eso una actitud un poco egoísta, porque si nosotros vemos en Levítico, dice, si tu hermano estuviera así, su pariente más cercano lo va a redimir. En cambio aquí no vemos esa actitud. Él prefería que se quedara allá, que se quedara sin esa liberación, a que él dañar su heredad. Entonces, en esos pequeños detalles nosotros podemos percibir una actitud egoísta que es claramente el carácter de Satanás. Entonces, bien podemos entender que son dos fuerzas en medio de esta historia, dos fuerzas distintas o dos actitudes distintas. Sin embargo, vos dice, está bien, yo lo voy a redimir. Es por eso que vos toma ese papel de prefigurar a Cristo. El asunto con nosotros ahora, la redención del hombre costaba mucho, era el sacrificio del mismo Hijo de Dios, cosa que Satanás nunca hubiera estado dispuesto a dar ese mismo pago por nuestra redención. Fue Cristo quien se hizo como nosotros, más cercano que un hermano, y él pagó esa redención. Ahora, la lección nos da algunos versículos. Job capítulo 1, donde nosotros vemos un panorama muy parecido. Sin embargo, aquí vemos a Satanás acusando a Job, acusándolo de que Dios bendecía mucho a Job. Y vemos aquí que el mismo Dios defiende a Job, la integridad de él. Vemos también el asunto de Moisés, cuando el cuerpo de Moisés, una contención entre Satanás y Miguel. Y vemos a Dios muy activo en este sentido de defender a los suyos. Es Cristo quien nos defiende delante del enemigo de las almas, quien es el acusador de los hermanos. Ahora, otro asunto, que el juicio también es dado en favor de los santos. Es algo interesante que nosotros vemos la actitud de Dios. Cristo defendió la integridad de Job, como ya mencionamos, disputó por el cuerpo de Moisés. Y a través de toda la historia bíblica nosotros vemos esa actitud de Dios, de defender, de sacrificarse, de darse por su pueblo o por los suyos, por la humanidad. Y al contrario, vemos el carácter de Satanás, alguien que acusa, alguien que daña, alguien que engaña, que miente, causa dolor. Y son dos actitudes muy diferentes. Ahora quiero compartir lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 294. Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar solo las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial, y eso es lo que decías. Los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad, como lo divino supera lo humano. La obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante. Es el Señor nuestro Salvador. Isaías capítulo 1, versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la actitud que Dios tiene para con nosotros. Esa actitud que es de amor y ese amor que se entrega. El amor que Dios muestra en las Sagradas Escrituras es un amor que está dispuesto a vaciarse a sí mismo, está dispuesto a dejar de existir para dar otra oportunidad a la raza humana. Por eso es que Juan escribió de que, ya sé que escribió en un lenguaje de hipérboles, cuando dijo que no hay ni una pluma ni un papel para que pueda describirse completamente el amor de Dios, ¿no? Así que sin duda alguna el amor de Dios es tan grande y lo que refleja la experiencia de Job como redentor prefigura la experiencia de Cristo, prefigura la actitud de Dios. Y muchas veces hoy en día los seres humanos tienen esta pregunta de que Dios no se preocupa con el pueblo, de que Dios simplemente permite situaciones, circunstancias, pruebas difíciles
¿Por qué tiene que acontecer? Muchas veces el hombre tiene una comprensión equivocada del verdadero carácter de Dios. Mas, sin embargo, en la Biblia encontramos de que Dios está tan interesado en el ser humano. Por más que acontezcan desastres, pruebas, pérdidas, Dios siempre está aquí, al control de la historia. Dios nunca dejó abandonada a Noemí, sino que a través de aquella experiencia y situación aún Dios mostró una esperanza de que había un redentor. Imagínate cuánto creció la fe de Noemí después que ella se enteró de que ahora podría ser nuevamente redimida. Es increíble la experiencia que muestra las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con otra experiencia, pero esta vez la experiencia de la reina Esther en tiempos del rey Artajerjes. Es interesante esta historia porque en la Biblia, este es el único libro donde no se menciona Dios, ¿sí? No se menciona a Dios, mas sin embargo, la experiencia que se muestra en esta escena, sin duda alguna, es un reflejo de lo que va a acontecer en nuestros tiempos. Apocalipsis 13 va a mostrar muy bien a detalle esa experiencia, lo que va a acontecer con nosotros. Así que hay muchos personajes aparecen como Mardoqueo, Amán, Esther, que en la Biblia vamos a encontrar similitudes en Apocalipsis 13 y también en Apocalipsis 12, ¿no? Y 17 y 14, etc. Mas, sin embargo, lo que aconteció ahí, por más que fue local, ¿sí? Local, y para todos los judíos que estuvieron cautivos bajo el dominio de los medos y persas, hoy no será simplemente allá, hoy será más global aquella experiencia. Así que descubramos acerca de esta experiencia y respondiendo también a la pregunta de que qué paralelismos encontramos entre la experiencia de Esther y Apocalipsis 12 y 13 y 14, ¿sí? Y en qué se parecen la descripción que hace Juan de la iglesia remanente de Dios y la que hace Amán del pueblo de Dios. Ok, es la lección en esta historia que es muy, muy interesante. Si nosotros hacemos la comparación con los eventos escatológicos del Apocalipsis, vamos a ver muchas similitudes, muchas cosas que bien podrían conectarse, porque pareciera que la historia de Esther es como un tipo de las cosas que van a acontecer. En primer lugar, nos menciona que existen algunos paralelos entre Amán y Lucifer. Podemos ver Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 15, algunas de las características que hicieron que Satanás haya tomado estas decisiones de quererse sublevar al reino de Dios. Isaías 14, 12 al 15, vamos a ver lo que él estaba teniendo en su mente al momento de actuar y engañar a los ángeles. Y ahora con Amán vemos ese sentido de superioridad, ese sentido de enorgullecimiento que había en él, ese sentido de querer rebajar a los otros, de querer destruir el pueblo de Dios. Son paralelos muy significativos en cuanto a la actitud que tenía él en contra de no solamente Mardoqueo, sino generalizando el pueblo de Dios. Ahora, yo también iba a mencionar ese asunto que en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Y a pesar de eso, Dios es un miembro activo y presente en la historia de Esther. No se hace ninguna sola mención. Y ahora la pregunta es por qué es un libro del canon bíblico. Es porque la historia que enseña no deja a Dios de lado. El hecho de que la misma Esther se haya humillado en oración delante de Dios, no menciona a Dios, pero obviamente como era judío tenía que acercarse en oración al Dios de Israel. Vemos que Dios es un personaje presente en este libro. Ahora, vemos en la historia de Esther cosas muy parecidas que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, como un decreto de muerte. Vamos a ver que se va a querer acabar todo en un mismo día. Eso, la sierva del Señor dice que también los impíos al final de todo quieren acabar todo en un mismo día con una pena de muerte, acabar con la minoría que se opone. En este caso, esta minoría en el reino medo y persa eran los judíos, que como dijo Amán, no aumentan en nada nuestro reino, no tienen razón de existir, entonces ellos lo quieren exterminar. Otro detalle interesante es que Satanás está detrás de todos esos movimientos y en contra del pueblo de Dios. Otro asunto interesante es que Amán utiliza el poder civil
para atormentar, perseguir y matar al pueblo de Dios. Y eso vamos a ver en Apocalipsis 13, que tiene esa misma intención, utilizar el poder civil unido con el poder religioso para dar muerte. Y al final de todo nosotros vemos que Dios libera a su pueblo en el momento más difícil. Cuando pareciera que todo no tenía solución, vemos a la reina Esther intercediendo hasta la presencia del rey, y cosa que era muy difícil. Es más, los documentos que tenían el sello del rey eran imposibles de cambiar. No había forma, no podía invalidarse de un momento a otro. Entonces había una forma muy difícil, pero ocurrió, y era que se hizo otro decreto donde los judíos podían defenderse. Y de maneras impensables Dios puede obrar en favor de su pueblo. Y eso vemos en la historia de Esther. Quiero compartir lo que dice en El Cristo Triunfante en la página 368. Dice así: la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora a fin de controlar las iglesias caídas en nuestro tiempo. Aunque así parezca, no libramos una lucha con seres mortales, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Dice después: sin embargo, si el pueblo de Dios deposita toda su confianza y su fe en el poder divino, toda estratagema de Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro tiempo como lo fue en los días de Mardoqueo. Entonces, al igual que Esther, al igual que el mismo Mardoqueo, es ir hacia Dios y Él se va a encargar. Dice la sierva del Señor que en muchas ocasiones mismos ángeles van a ir hasta los concilios de los hombres e interrumpir ciertos decretos que harían mal al pueblo de Dios. Y creo yo que eso ha estado sucediendo en el tiempo, en estos años. Cuán rápido hubiera sucedido las cosas, cuán rápido Satanás hubiera destruido al pueblo de Dios, a no ser por la intervención del mismo Dios. Es interesante, ¿no? Porque, así para contar así de breve, antes de que acontece esta historia, habían acontecido dos decretos para que el pueblo de Israel vuelva a su nación. Más sin embargo, esta experiencia antes del año del último decreto, que fue en 457, esta historia ocurre un poco antes, pero ya se habían dado dos decretos para que el pueblo de Israel volviera a su nación. Mas sin embargo continuaban gran multitud. Y es ahí donde acontece esta historia, donde Satanás intenta por medio de instrumentos humanos, porque él siempre opera a través de toda la historia, siempre ha usado instrumentos humanos o naciones para intentar destruir, sea por la espada, sea por la idolatría. Satanás siempre usó instrumentos humanos para acabar con el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, en esta experiencia vemos de que Dios colocó, ¿sí?, a la reina Esther en el lugar del palacio. Dios sabía de que Satanás iba a maquinar algo. Así que ella fue colocada por misericordia del Señor para pararle aquella acusación de parte de Amán, que prácticamente debería ser contra Mardoqueo. Más bien, o sea, la acusación debía ir dirigida especialmente contra Mardoqueo, porque él era el que estaba en el palacio donde él no adoraba, ¿sí?, no se postraba, no se inclinaba, porque él era fiel a los principios del Señor. Mas, sin embargo, vemos de que este hombre es más astuto, obviamente dirigido por Satanás, decide no solamente destruir a Mardoqueo, sino destruir a toda su nación. Pero cómo opera Dios de manera maravillosa es salvando a su pueblo. Y aquellos que fueron a destruir por el decreto de Amán, fueron destruidos, porque el pueblo salió de defensa y salió victorioso. Hubo un decreto, Joel ya lo mencionó un poquito de detalle, hubo un decreto de muerte, y también hubo una intercesora en aquella experiencia. Hubo una intercesora y hubo un decreto de muerte. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? En Apocalipsis 12 y 13, sin duda alguna. Especialmente la segunda mitad de Apocalipsis 13, donde habla de que va a haber un decreto y también va a haber un decreto de adorarlo, así como hubo en tiempos de Amán, un decreto donde debían honrarle a Amán, reconocerle su autoridad. Va a existir también un decreto. Y aquel que no se postra, no se inclina, ¿cuál es el decreto que sale? Decreto de muerte. Esa experiencia, de hecho, ya había acontecido en tiempos de Daniel, ¿sí?
capítulo 3, ya había acontecido. Ahora vuelve a repetirse en la experiencia de la reina Esther y volverá a repetirse en nuestros tiempos. Estamos viviendo en la segunda parte de Apocalipsis 13 y donde va a haber un decreto de adorar. Y el que no quiera adorarlo, va a haber un decreto de muerte. La pregunta es, la Biblia ya nos lo mostró todo ese panorama. ¿Estás preparado? Es la pregunta que deberíamos hacer. ¿Realmente estás preparado? ¿Te sientes preparado? ¿Estás estudiando las Escrituras? No lo sé, porque lo que aconteció en el pasado, por más que haya acontecido local, ahora será global. Todo el mundo va a tener que tomar una decisión. Y de hecho, de manera como ejemplo, ya lo estamos experimentando ese tipo de decretos. Por más que sea de asuntos de salud, en tiempos de pandemia, todo el mundo estaba dentro de casa, obedeciendo a las leyes de la nación. Ahora imagínate un decreto que venga en contra de la religión o en contra de verse obligados a adorar algo que va en contra de tu conciencia. No estamos lejos de ese tiempo. Bien, yo creo que en las lecciones de las semanas que vienen hablaremos un poco más de detalle sobre esos decretos, sobre las marcas, los sellos. La escena del último conflicto está frente a nuestros ojos, así que es tiempo de prepararse. La última parte de la lección, que es del día jueves, habla justamente de aquella expresión que hizo, si no me equivoco fue Mardoqueo, ¿no? Donde dice de que para esta hora, quién sabe que para esta hora has llegado. Es una expresión muy interesante. Así que veamos un poco de la experiencia de la reina Esther cuando ella se dio cuenta de que tenía que jugar un papel importante, o era perecer o dejar que perezca toda su nación y ella pensar en su propia salvación o interceder por su propio pueblo. Hace un momento mencioné, si ella hubiera intentado salvar solamente su propia cabeza y su propia familia, sin duda alguna hubiera perecido. Mas, sin embargo, la historia nos muestra diferente. Así que la pregunta es, ¿qué lecciones podemos extraer de esta experiencia de la reina Esther, de aquella situación tan difícil donde estaba en sus manos o el de salvar o dejar de perecer a su propio pueblo? Mientras estabas hablando acerca de los acontecimientos que van a venir, yo estaba pensando porque a veces surge la idea de que Dios solamente nos habla de dificultad, nos habla de cosas malas que van a acontecer, de destrucción, de opresión, de angustia. Sin embargo, nosotros entendemos erradamente que Dios está predestinando en la Biblia cosas que van a acontecer, mas no es así. Lo que la Biblia nos muestra son los eventos que irán a acontecer. Dios no está predestinando ya preordinando las cosas en lo futuro. Dios nos está avisando de eso. Y vemos que podemos encontrar mucha luz en cuanto a este asunto en el libro de Apocalipsis. Dios nos da algunos detalles interesantes de lo que va a venir. Un decreto de muerte, opresión, persecución. Y a pesar de que son cosas terribles, y Dios es honesto en decírnoslo, también Él nos muestra la liberación, las promesas de victoria, las promesas de restauración y esas cosas. Y el libro de Esther nos muestra también en ese mismo sentido. Él tiende a apuntar a eso mismo. Ahora sí, Esther capítulo 4, versículos 3 y 14 podremos considerar como el ápice del libro, aquellas palabras que mencionaste de Mardoqueo. Voy a leer lo que dice. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey, más que todos los judíos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este. Por estas palabras nosotros podemos hasta llegar a concluir que la reina Esther tenía un propósito de ser. Ella había llegado al reino por una razón, y era la liberación del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué relación y qué lecciones nosotros sacamos para nosotros ahora? A la luz de Apocalipsis, nosotros podemos entender que el panorama es el mismo. Esther y los eventos escatológicos están hablando casi de la misma cosa. Ahora, ¿qué aprendemos de eso? Que en el momento de la dificultad es solamente cuando Dios nos liberta, es solamente Dios nuestro libertador. Y eso bien podemos ver aquí, no había otra forma y Dios tuvo que intervenir. Y así va a ser en los tiempos, en estos tiempos que vienen. Ahora, la actitud de Esther es una actitud ejemplar, el momento de humillarse delante de Dios
Ella reconoció la incapacidad que tenía como ser humano, no, no se apoyó en la autoridad que tenía como reina. Sin embargo, se acercó primeramente a Dios, convocó ayuno y el Señor utilizó todas esas cosas para que el corazón del rey también sea conmovido. Humillación delante de Dios. Ahora, la palabra, ¿quién sabe si para esta hora has venido? En estos últimos tiempos, la Biblia es clara. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Habrá un pueblo que va a vindicar el carácter de Dios. Y ahora la pregunta llega hasta nosotros. ¿Quién sabe si tú has llegado hasta este tiempo para esa hora también? Para ser parte de aquel pueblo que va a vindicar el carácter de Dios. Y es más, también se mencionan buenas nuevas, noticias. Noticias buenas, que en el griego la traducción es evangelio, buenas noticias. Y estas son enviadas a todas las provincias. Y la Biblia nos habla acerca de que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones de la tierra. El paralelismo de Esther con los tiempos escatológicos es asombroso porque nos habla de los mismos elementos. El evangelio va a ser predicado. ¿Por quién? Por este pueblo que ha sido puesto en este tiempo de la historia con un propósito grande. Nosotros somos ese pueblo. Muchas veces con Ronda le hemos comentado, aún en las clases que tenemos aquí, se nos muestra claramente, nosotros somos ese pueblo, hemos sido llamados para que por medio de nosotros el evangelio sea llevado al mundo. Nosotros recibimos esa responsabilidad. Profetas y Reyes en la página 444 dice así: y estos tiempos no están lejanos. Realmente estamos viviendo a puertas de lo que va a acontecer. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia con la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Esa es la promesa del Señor. Podemos tener dificultades, van a venir angustias, pero la promesa del Señor es firme. Él va a libertar a su pueblo. Y eso es lo que justamente la historia muestra, porque no deja a su pueblo Dios a su suerte, que perezcan. Quiero compartir esta cita que está en el libro Profetas y Reyes, donde dice: los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. Preste muy bien la atención, porque dice, aquella experiencia que la reina Esther vivió, dice, no solo caracterizan a aquella época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró. Entonces, citando Apocalipsis 12:17, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice más, algunos de los que viven hoy, escribiendo la mensajera, en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que se promulgó o al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. ¿Recuerdan lo que hacía Mardoqueo? Aquel que no quería postrarse o inclinarse ante Amán. Y hoy dice, los enemigos de la verdadera iglesia ven un pequeño grupo de los que observan los mandamientos de Dios como un Mardoqueo que está ahí a la puerta, que está un poco rebelde. La reverencia que el pueblo de Dios manifieste hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor y pisotean su sábado. Mis queridos amigos, la experiencia de la reina Esther, aquel decreto, aquel escenario, la experiencia que vivió, no solo dice fue para su época, también es para nuestra época. Lo más triste que va a acontecer con todo el mundo es que aquellos que se resisten al llamado del Señor, aquellos que se resisten a la verdad de Dios, lamentablemente serán usados como instrumentos de Satanás y serán como Amán,
que estarán en contra del pueblo de Dios, sacarán decretos que irán en contra de la libertad de conciencia, de culto, de adoración del individuo para someterlo. Esa historia no es nada nueva. Si hoy pensamos en la actualidad, viviendo en el siglo XXI, parece algo absurdo que alguien decrete una ley obligando a que todos guarden un día que no es el día aprobado por Dios. No puede ser. Muchos razonan así. Es imposible. Vivimos en una época de avances tecnológicos, de conocimiento, ciencia, donde se respeta mucho la libertad religiosa. ¿Cómo es posible que salga un decreto así semejante como en aquellas épocas? Eso fue para su tiempo. La Biblia nos revela en Apocalipsis 13 de que se va a repetirse aquellas historias. ¿Sabes cuándo se va a repetirse? Y hoy en día no vemos quizás aconteciendo esas cosas porque aún el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, contendiendo de que aquellas fuerzas malignas operen en contra del pueblo de Dios. Y Dios es tan paciente para que el pueblo de Dios dé el último mensaje final y no lo está dando como debería ser. Mas, sin embargo, va a acontecer. Aquella historia de los tiempos de la reina Esther se manifestará en escala mayor. Y hoy el pueblo necesita estar preparado para aquel tiempo. Necesita estar despierto. Por más que sea algo absurdo que acontezca en nuestro tiempo, va a acontecer. Cuando Dios retire su espíritu de la tierra, veremos cosas más monstruosas. Porque cuando Dios retira su espíritu, Satanás se pone en acción. Y él está deseoso de destruir a aquel pueblo y también a la humanidad entera. Así que aprovechemos el tiempo en que vivimos, en un tiempo donde tenemos un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, un tiempo de estudiar libremente la Biblia, y muchos cristianos que no son de la fe adventista también tienen la libertad de profesar aún su religión, pero necesitan apegarse a las Escrituras y saber por sí mismo qué está escrito en las Escrituras. No es el conocimiento, la enseñanza de otros que nos va a salvar. Es la experiencia individual, personal que tú tienes con Cristo. Eso es lo que va a ser de útil cuando lleguen o cuando se decreten las leyes que van a ir en contra de nuestra conciencia, en contra de la libertad religiosa. No está lejos el tiempo. Que el Señor le pueda bendecir y aproveche mientras viva en este tiempo de libertad a estudiar por sí mismo las Sagradas Escrituras. Dios le guarde. IAG, juntos avanzaremos.